hermana Sandy Kirk. Antiguamente Sandy Gómez. Así es. ¿Saben que yo conocí a esa niña cuando era chiquitita? ¿En serio? ¿Serio? Chiquitita. Hay como su hijita que anda por aquí. Así era Sandy. Y mira ahora, está aquí para compartir la palabra junto a nosotros. Señor te bendiga, Sandy. Gracias, pastor. Ok, voy a usar esta silla. ¿Cómo están, hermanos? Bien. A mí me toca hablar este domingo en nuestra serie del dinero. Un tema bien no favorito, podríamos decir, por parte de la congregación. ¿Por qué? Porque el dinero siempre es un tema de conflicto. Antes de comenzar, quiero dar algunos datos curiosos acerca del dinero que los encontré bien entretenidos. Dice que el papel, los billetes no están hechos de papel, sino que es lino con algodón y otros materiales. Yo no tenía idea. Otra cosa es que fue la primera, el intercambio fue la primera tipo de dinero de alguna forma. Antes no se utilizaba el dinero. Y el dinero dice que también puede contener virus por hasta 10 días. O sea, lávense las manos después de tocar el dinero, el sucio dinero. Dice también, otro punto que me pareció interesante, es que solamente el 92% del dinero que se utiliza en el mundo es virtual, no está en forma de billetes. Y ahora más con todo esto de pagos online y bitcoins y todo esto que existe, lo encontré bien interesante. Así que básicamente 8% del dinero está en forma física, el resto es todo virtual. Esos son algunos tips del dinero que encontré súper interesantes. Yo no tenía idea. Pero, ¿qué se sabe a nivel social del dinero? Sabemos que el dinero se considera, bajo estudios que se han hecho sociológicos, que es una de las 3 causas del divorcio hoy en día. ¿Por qué? Porque cuando hay falta de dinero, hay conflicto, hay roce. También es la razón por la que muchos de nosotros o en general la gente se siente oprimida, estresada, presión. ¿Por qué? Porque hay que hacer dinero, tenemos que cubrir nuestras deudas, nos falta dinero. Acá, por ejemplo, se paga seguro, no sé, todos venimos ahí, yo sé que hay varios países acá, el tema de los seguros, que eso también es sobre lo que tenemos que pagar mensualmente. Entonces, ¿qué pasa con el dinero? Es un tema de conflicto, siempre ha sido un tema de conflicto. Tanto así que se habla en la Biblia también muchísimo del dinero. En la Biblia Jesús habló y enseñó acerca del dinero mucho. Si usted lee la Biblia, hay muchos pasajes en la Biblia donde Él lo ve de distintas perspectivas, pero finalmente es para enseñarnos a usar nuestro dinero de forma sabia. Yo tengo 2 hijos. No sé cuándo ustedes o en qué nivel nosotros entendemos lo que es el dinero. Mi hija tiene 3 años y, por ejemplo, ayer me pidió que le comprara un castillo porque ella quería ser una princesa. Ella no entiende el concepto del dinero, no le puedo comprar un castillo. Pero mi hijo que tiene 5 años, por ejemplo, él ya entiende que el dinero cuesta, que hay que trabajar. Y, por ejemplo, ya tiene una alcancía y él pone moneditas adentro y está juntando dinero para comprarse algo. Por ejemplo, cuando salimos con él me dice, mamá, ¿me puedes comprar algo chiquitito que no sea tan caro? Porque él sabe que hay cosas caras y hay cosas que son más baratas y cosas que podemos comprarle. Pero ya me parece interesante que a los 5 años él ya entiende el concepto del dinero. Mi hija no, ella quiere un castillo, así que tenemos que comprarle un castillo. Pero todos tenemos una relación con el dinero, ¿verdad? Ya sea buena o mala, hay un tipo de relación con el dinero. Por ejemplo, uno piensa en la gente que es millonaria y dice, bueno, yo creo que ellos no tienen problema, ¿no? El dinero no es un problema para ellos, pero yo creo que para gente que tiene mucho, el dinero se puede también convertir en una adicción. Nunca tener suficiente y siempre tener que estar haciendo más dinero. Sea como sea, el dinero siempre va a ser parte de nuestra vida. Y Billy Graham dijo, si una persona endereza la actitud frente al dinero,
mejoraremos casi todos los aspectos de nuestra vida personal. Me pareció bien interesante. Y también esto lo dice la palabra en Mateo 6:21, porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Hay una unión extraña ahí entre el corazón y las posesiones. Yo creo que la Biblia lo dice tantas veces que hay algo ahí que lo liga y es como un nervio que pasa ahí entre las posesiones y el corazón. Es por eso que nosotros como cristianos tenemos que tener clara cuál es el lugar del Señor en nuestras vidas para que eso no se convierta tesoro, o sea, las posesiones, sino que Dios se convierta en el tesoro. También dice en Mateo, si seguimos leyendo ahí, dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y desperdiciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Lo dice claramente. Y cuando se habla de riquezas aquí en la Biblia, alude al ídolo Mamón, que era la palabra aramea, que hace referencia al dios de la avaricia. O sea, en otras palabras, Dios nos está diciendo acá, no podemos servir a Dios y a Satanás y a la riqueza. Y el dinero fácilmente se puede convertir en algo que nosotros queremos tanto que pasa a ser un ídolo en nuestra vida. Mentiras, quiero dar algunas como mitos acerca del dinero que la Biblia claramente lo dice y nos corrige. Dice, tener más dinero nos va a dar más seguridad. Eso yo creo que lo escuchamos o lo asociamos, que teniendo más dinero vamos a estar más seguros. Ahora, no sé si yo quiero hablar también, no eso no significa que, por ejemplo, a mí personalmente me gusta vivir bajo un techo, especialmente ahora que está lloviendo. Me gusta tener un techo, también me gusta comer, me gusta dormir en una cama, y esas cosas no es que estén mal. Lo que estoy tratando de decir acá es que, como dice Eclesiastés 5:10, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Y dice, qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Eso lo dice la Biblia. El dinero es una herramienta, pero no nuestra fuente de seguridad. En 1 Timoteo 6:10, voy a dar hartos versículos acá, y si el que tiene, los que están anotando pueden anotarlos o buscarlos. 1 Timoteo 6:10. Dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Y no dice, me pareció muy, muy particular que dice, no dice que el dinero es la raíz de todos los males. ¿Qué es? El amor al dinero. Así es. Y más ahora, por ejemplo, estamos viviendo y se escucha de que estamos viviendo una crisis económica y prendemos la tele y los analistas están hablando de lo difícil de la situación, de que los trabajos ahora incluso podemos perderlos porque la situación económica está tan mal. Y yo creo que muchos de nosotros podríamos entrar en pánico automáticamente pensando, ¿cómo vamos a pagar las deudas? ¿Qué pasa si me despiden? ¿Qué pasa si la próxima semana me dicen que no hay trabajo? Es ahí donde tenemos que arraigar nuestra fe en Dios, ¿verdad? Porque Él básicamente es nuestra seguridad. Tener, como dije inicialmente, más dinero no es nuestra fuente de seguridad. Proverbios 18:11 dice, los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. Imaginan que es una muralla alta y segura. Imaginan que es una muralla alta y segura. Nuestra seguridad está solo en Dios, hermanos. En Él nos movemos, en Él somos, en Él respiramos. Él es nuestra fuente de seguridad. Pero muchas veces lo entendemos al revés. Y la Biblia lo dice muchas veces, yo soy tu seguridad, yo soy quien te da el aliento de vida, quien está por ti. Otra mentira que también se dice, las cosas que tengo definen quién soy. La gente dice, si yo tengo más, soy rico, si tengo menos, o me falta. Especialmente ahora en la cultura de redes sociales, vemos a gente y básicamente la gente se identifica con la ropa que viste, la casa que tiene, el auto que maneja. La verdadera identidad la da Dios.
No son en apariencia física ni lo que tenemos. Yo creo que tener esas cosas está bien, pero Dios no nos ama más ni menos si nos compramos un auto nuevo o si estamos arrendando o tenemos una casa. Dios nos ama de igual forma. En Hebreos 13:5 dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Esa es su promesa. Estén contentos con lo que tienen. Y yo creo que Dios siempre quiere más para nosotros. Esa es la verdad. Dios quiere abundancia en nuestra vida. No es que Él no quiera, Él quiere. Ahora, no pasemos al otro extremo donde llega a ser un ídolo. El otro mito, que el enemigo viene y quiere hacernos pensar que todo el dinero que tenemos es nuestro, es mío, yo me lo gané, yo trabajé todas esas horas en la semana. Primero de Crónicas 29:11 dice, tuyo, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas, dice. No es nuestro, nada nos pertenece a nosotros. Entonces, ¿de quién es el dinero? Es de Él. ¿De quién son las riquezas? Es del Señor. A mí me quita la presión saber de qué es de Él. ¿Por qué? Porque en la medida que yo sea fiel con Él, Él va a proveer, pero no es mío. A mí me da un poco más de, no, por lo menos no tengo que pensar en que tengo que es lo mío, lo que tengo que hacer. Si no, veamos la vida de Job. ¿Recuerdan la vida de Job? Un hombre rico que perdió todo. Satanás lo tentó, perdió a su familia, perdió sus bienes. ¿Y qué dijo él cuando su esposa lo reprochó y dice en Job 2:9, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dice su esposa. Mujer, has hablado como una necia, le dice Job. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. O sea, Job lo perdió todo. Él fue el mejor ejemplo. Lo perdió todo. No, nada, todo lo que era suyo lo perdió. Pero aún así su corazón se mantuvo. Y sí dice la Biblia, si uno lee Job, él se quejó. Él hasta incluso dijo, me quiero morir. No tengo nada. No tengo familia. Pero aún así dice la Biblia que no pecó ni yo creo que su corazón se mantuvo fiel, herido, pero se mantuvo fiel al Señor. Ahora, como cristianos, nadie nuevo, ¿verdad? Creo que dijimos que no había nadie nuevo, pero todos hemos escuchado el concepto del diezmo. ¿Qué es el diezmo? Algunas personas dicen, ay, ya vamos a hablar del diezmo. Pero el diezmo es hablar es lo que el Señor le mandó al pueblo de Dios a dar todo el 10% de sus ingresos, de sus cosechas. Y leamos un poquito, si tienen sus Biblias, quiero que leamos en Malaquías 3, del 6 al 12. Ese va a ser un poco más largo, así que si lo pueden buscar. Malaquías 3, del 6 al 12. Y yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Dice, yo el Señor no cambio, pero ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes preguntan, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el ser humano a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición. Pues es a mí a quien me están robando. Traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo. Así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las puertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde.
Reprenderé al devorador para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor de los ejércitos. Entonces todas las naciones los llamarán dichosos, porque ustedes tendrán una tierra maravillosa, dice el Señor de los ejércitos. Él dice, ahí, pruébenme en esto y vean si no abro las puertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Y qué pasaba acá? El pueblo de Dios se estaba olvidando de esa parte bien importante del mandato. Él dice, ¿en qué te estamos robando? Más encima tenemos cara de decirle al Señor, pero si no te estamos robando, ¿por qué estás tan enojado? Pero claro que sí, dice, pruébenme. Después hay otro concepto en la iglesia que es la ofrenda. La ofrenda básicamente es una dádiva voluntaria que uno hace. Puede ser a una persona, puede ser a una organización. No reemplaza el diezmo, pero es una forma de entregar, de ser generoso. Y después se habla de las primicias también, que es otro tipo de ofrenda, que es básicamente es acción de gracia, lo primero que uno saca de la cosecha, que eso era en ese entonces, uno daba. Tenemos en la Biblia se habla siempre del principio de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Lo que sembramos, cosechamos. Y somos nosotros como cristianos, la mejor versión de nosotros es cuando somos generosos, hermanos, cuando damos a aquel que no tiene. Porque si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra vida, ¿cuál fue el acto más generoso en este mundo? ¿Quién dio eso? Fue Dios al entregarnos a Jesús. Ese fue un acto de generosidad, pero tremenda. Nosotros no teníamos por qué, no merecíamos ese regalo. Entonces ese es nuestro ejemplo. Ese yo creo que es el acto que uno de generosidad que puede verlo en toda la Biblia y básicamente es por qué nosotros estamos aquí hoy día. En Proverbios 11:25 dice, el que es generoso prospera. El que reanima a otros será reanimado, dice. Si no, preguntémosle o veamos ejemplos en la vida real. Hay gente, no sé si ustedes conocen la pasta de diente, yo creo que hay muchos ejemplos. Ustedes pueden buscar, vayan a Google, busquen gente millonaria que diezma en su vida. El creador de la pasta de diente Colgate, él era un hombre muy pobre, muy pobre. Su madre básicamente lo había mandado a las calles a trabajar hasta que se encontró frente a una iglesia y justo en ese minuto estaban haciendo el llamado y él dijo, si esto es real, yo voy a entregar mi vida y Señor, por favor, si yo me rindo ante ti, entrego mi corazón y te voy a dar todo lo que a ti te corresponde. Así, fue bien radical este hombre. Estamos hablando hace muchísimo, ni siquiera me acuerdo, no anoté la fecha. ¿Qué pasó? Que después con el tiempo, él mismo comenzó a hacer una empresa de jabones en ese tiempo, no era pasta de diente, y así su empresa comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Es más, tanto así que le dijo a su contador que tenía que abrir una cuenta que se llamaba Jesús. Imagínense, el contador yo creo que le tiene que haber dicho, Jesús, ¿a qué te refieres con esto? Y él tenía, en esa cuenta, él ponía el diezmo de todo lo que él ganaba. Su empresa ahora es obviamente muy grande, yo creo que él ya pasó a hacer historia en la empresa, pero él llegó a vivir con nada más con el 10% y entregaba a la iglesia el 90%. Así de próspero fue. Y mucha gente así, y en la vida de ahora, hoy día, esto es una historia bien de hace mucho tiempo, pero en la vida de hoy día, si usted busca en Google millonarios que diezman, son muchísimos, porque es una promesa. Dios dice, si tú me das lo que me corresponde, yo te voy a bendecir. Ahora, quiero hablarles de una historia que es bien conocida, y busquémosla, está en Juan 12, del 2 al 8. Esta es la historia de María cuando derramó el perfume a los pies de Jesús. Yo creo que esta historia ya la conocen, pero quiero darle otra perspectiva. Dice, allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba en la mesa con él. María tomó entonces tomó medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos.
y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume? Pudo haberse vendido por el salario más de un año de trabajo y dárselo a los pobres. Dijo esto no porque se interesara en los pobres, sino porque era un ladrón y tenía a cargo la bolsa del dinero y acostumbraba a robarse lo que echaba en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. En Mateo se habla de otra perspectiva, pero básicamente dicen, no solamente Judas dijo esto, sino que incluso los discípulos dijeron, ¿por qué está derramando este perfume? Lo dice, déjenme ver si lo encuentro. Los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio? Dicen los discípulos. O sea, todos objetaron. ¿Por qué está haciendo esto tan ridículo? Esta mujer debió haberlo vendido y se lo damos a los pobres. Este versículo siempre se habla acerca de cómo la extravagancia y la pureza de la adoración de María, ¿verdad? Siempre se habla de eso. Pero la verdad, cuando yo estaba leyendo esto, me doy cuenta que en esta historia, que se habla de en diferentes libros de la Biblia, se habla de la mentalidad de pobre y la mentalidad de noble. ¿Qué quiero decir con esto? Yo sé que no tiene mucho sentido, pero la mentalidad de pobre, en la Biblia Jesús lo dice, siempre es necesario, por favor, ayudar al huérfano, a la viuda, al extranjero, ¿verdad? Siempre él habla y él mismo ayuda al huérfano, a la viuda y al extranjero. Lo repite múltiples veces. Pero una mentalidad de noble, que quiero decir acá, es lo que hizo María. Él sabía que Jesús era el rey de señores, a quien le pertenecía todo. ¿Ustedes creen que Jesús tenía necesidad de tener ese perfume? Porque no tenía dinero. Jesús tenía el dinero. Sabemos que había gente que aportaba al ministerio de Jesús. Él no tenía necesidad de tener ese perfume. Pero eso es lo mismo que hacemos nosotros cuando damos nuestros diezmos. Él no tiene necesidad de tener más dinero. Él tiene las riquezas de este mundo. Él tiene los medios para que el reino de Dios se siga expandiendo. ¿Pero por qué lo estamos haciendo? Porque Él se lo merece, porque a Él se lo debemos. Ahora, mentalidad de pobre, decir, ay, no, esta persona en realidad no ¿para qué lo vamos a usar? ¿Para qué usamos este perfume si realmente Jesús es un desperdicio? Eso es mentalidad de pobre. María dijo, Él realmente no merece, él no necesita de este perfume, pero se lo quiero dar, porque es lo mejor que tengo, porque vale más de un año de trabajo, como dice la Biblia, y Él es digno de esa alabanza. Yo, por ejemplo, yo soy de regalos bien útiles. Para Navidad me gusta regalarle a mi esposo, si le faltan calzoncillos, le regalo calzoncillos. Si le faltan los calcetines, le regalo los calcetines. Siempre soy de regalos prácticos. No regalo cosas que no sirven. Ahora, ustedes saben, yo no sabía esto, pero a los reyes o a la gente, por ejemplo, en alta jerarquía, cuando, por ejemplo, ustedes ven a un presidente, a otro presidente, ¿qué se regalan? Generalmente es como un sable o un bolígrafo así bien extravagante. Son cosas así súper inútiles. Uno dice, esto no lo voy a usar nunca. Jamás esta persona va a usar este sable o esta placa, no sé, generalmente son cosas bien ridículas. ¿Y saben por qué es eso? Y lo estaba buscando. Es porque uno regala, las personas de alta jerarquía no dan regalos necesarios, porque si yo le estoy dando a él, por ejemplo, una chaqueta, le estoy diciendo, te falta una chaqueta. Y te voy a tener que regalar una para que no pases frío, ¿verdad? O te faltan calcetines un poco más abrigados porque veo que andas con frío todo el día, no sé. Eso es básicamente deshonrar al rey, dándole algo que él se ve que necesita. Por eso que estos regalos son de honra, son regalos diciéndole, yo sé que no te falta nada porque tu reino es grande, porque tienes todo, por eso te voy a dar algo que lo puedas mostrar detrás de un display, porque no lo necesitas.
Es lo mismo con Dios. Él no necesita de nuestras cosas. Él no necesita de nuestro dinero. Pero esa es la mentalidad de noble, regalar algo a pesar de lo que, de todo lo que tú tienes y de tus ganancias y de toda tu riqueza. Vemos también en Hechos que a los apóstoles, como les dije anteriormente, se les daba lo mismo. Habían regalos y la gente era generoso con el ministerio de Jesús, no solamente por ser generosos, sino porque también había honor en eso. En Hechos 4:33 y 35 dice, los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección de Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ninguna necesidad en la comunidad. Y quienes poseían casas o terrenos los vendían y llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. O sea, había generosidad por parte de la gente que los seguía, pero también era un regalo de honor porque decía, yo sé que esto lo vas a administrar tú y se los voy a dar a ustedes para que administren la necesidad que hay. Hay una historia que es la historia de Cornelio, no sé si ustedes se acuerdan de esa historia, que está en Hechos 10, del 1 al 5. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios, y realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel, y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se acercaba y le decía, Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, contestó el ángel. Envíe de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, también llamado Pedro. Cornelio era un hombre que no era cristiano, él nada más sabía de Dios y era temeroso de Dios, decía. Pero ¿qué más decía? Que era un hombre que daba constantemente. Dice, él ha recibido tus obras de beneficencia como una ofrenda. Tanto así que llegó al altar de Dios y los ángeles le dijeron, oye, Cornelio, alguien tiene que ir a ver a Cornelio, este hombre está dando, este hombre es generoso, este hombre busca, a pesar de que él no sabía quién era Jesús. Yo creo que él tenía una noción de quién era y así fue como él fue el primer gentil convertido por su generosidad. Eso fue lo que atrajo el corazón de Dios, la generosidad de Cornelio. Dice en Eclesiastés, perdón que diga, estoy dando muchos versículos, pero quiero que todo esto que estoy diciendo que se corrobore con la Biblia, porque la Biblia habla tantas veces acerca del dinero. Quien vigila el viento, Eclesiastés 11, del 4 al 6, dice, quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, el creador de todas las cosas. Siembra tu semilla en la mañana y no te des reposo por la tarde. Pero nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas serán igualmente buenas. Lo que dice acá, la palabra dice que si nos fijamos en las condiciones del clima, en las condiciones de lo que tenemos mucho, tenemos poco, ¿qué pasa? Nos confundimos porque decimos, bueno, ahora tengo mucha plata, ahora no tengo nada, bueno, ahora está lloviendo. Por ejemplo, la gente que trabaja en el campo, ellos yo creo que tienen una noción, pero lo que nos está diciendo, si nos concentramos en las condiciones, no vamos nunca a cosechar bien. ¿Por qué? Porque la cosecha se da cuando estamos enfocados y mirando al Señor. Él da la buena cosecha. En Él hay bendición, no en las condiciones, no en lo que está pasando alrededor nuestro, no en la crisis económica. Ahora podríamos entrar en pánico porque todo el mundo dice que hay una recesión y que, como les dije anteriormente, uno aprende las noticias y es pánico por todos lados. Todo es terrible. Ahora, 2 de Corintios capítulo 9, del 6 al 8. Y esto sí quiero que lo leamos porque esto es lo último que quiero tocar y quiero que lo leamos todos juntos. 2 de Corintios 9, del 6 al 8.
Dice, recuerden esto. Esto lo escribe Pablo a la iglesia de Corintios. El que siembra escasamente cosechará. Eso lo hemos escuchado, yo creo que hasta en canciones de niños uno lo canta. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya recibido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda obra abunde en ustedes. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. O sea, ahí lo está diciendo, los voy a bendecir para que sean generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias. O sea, volvemos a Dios, les voy a dar para que ustedes sean generosos y para que vuelvan a mí y agradezcan lo que tengan. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los creyentes, sino que también redunda en abundantes acciones de gracia a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosidad, solidaridad con ellos y con todos. Además, en oraciones por ellos, no solamente oren por su hermano, porque usted dice, por ustedes, expresen el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. O sea, él dice, yo los quiero bendecir para que ustedes sean generosos. Cuando den, ustedes también lo que van a tener que hacer, vuelvan a mí con acción de gracia. Quiero escucharles, quiero saber que ustedes también estuvieron agradecidos por toda la abundancia. Y dice, y por esto se van a conocer. Y fuera de eso, dice, oren por sus hermanos, oren, estén por ellos. Por la iglesia de Corintios estaban hablando en este caso. El pueblo de Dios, hermanos, pasó por 3 etapas. El pueblo de Israel. Fueron esclavos, ¿verdad? En Egipto. Después fueron libres. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo proveyó Dios en ese tiempo? Cayó maná del cielo, ¿verdad? Agua fue provista también a través de la roca. Y también cayó, no sé si ustedes recuerdan, pero las codornices, carne. Había carne, Dios los bendijo de muchas formas. ¿Y qué pasa después? Llegaron a la tierra prometida. Y esta era la tierra que se llamaba la tierra de leche y miel, ¿verdad? Donde había abundancia. No sé en qué situación te encuentras tú ahora. Tú puedes que estés en Egipto, estamos viviendo con lo que tenemos, no tenemos más. Puede que tengas un poco más y Dios está proveyendo por ti semana a semana. No tienes más que la semana. O puede que ahora tú estés en la tierra prometida donde Dios, donde hay leche y miel y donde hay abundancia. Yo no sé en cuál de estos 3 partes o áreas de tu vida te encuentras, pero lo que sí quiero decir, no tengas mentalidad de esclavo, ten mentalidad de noble, de rico, porque la promesa de Dios siempre es que nosotros lleguemos a ese lugar donde hay abundancia, donde hay más, donde sobreabunda, dice la palabra. Y yo creo que esa sobreabundancia viene en obediencia con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con ser generosos con el hermano que sabemos que está pasando por dificultad. A veces ni siquiera tiene que ser dinero, hermano. A veces la forma en la que uno puede bendecir es a través del tiempo, dedicar tiempo con un hermano que uno sabe que necesita de un buen consejo. O a veces, por ejemplo, apoyar la iglesia acá tiene muchos misioneros. No sé si ustedes saben, pero hay muchos misioneros que son apoyados por la iglesia Grace Covenant. Y qué cosa más linda si usted tiene su diezmo, tiene su ofrenda y todavía tiene un poco de dinero, quizás no es mucho, pero hermanos, nosotros somos el motor para que esos ministerios se sigan moviendo, sigan desarrollando, sigan alcanzando a otra gente. Entonces no piense solamente en dinero. Si usted ahora no tiene dinero, si se encuentra en Egipto o estamos en el desierto y vivimos con lo que tenemos día a día, así como ellos vivieron día a día con el maná que caía del cielo y no había más, pero había. Done su tiempo. Done una olla con comida para el que no tiene. Sabemos que acá hay hermanos que necesitan de un trabajo.
¿Por qué no hace comida, hace un poquito más y le lleva a su hermano? O hace un poquito más y comparte con alguna fundación que realmente, por ejemplo, acá hay muchos, acá en los homeless, hay un ministerio de homeless acá en Harrisonburg y necesitan ayuda. O un ministerio que la iglesia, como digo, está apoyando ahora ya. Sí, nosotros no, quiero que quede claro, yo sé que hablamos del dinero y pareciera como que todo se trata de plata, pero el Señor no necesita su dinero, hermano. Nosotros tenemos la bendición de poder ayudar, tenemos la posibilidad de poder unirnos a este ministerio que es expandir el reino de Dios, así como lo hicieron los apóstoles. Ellos lo que estaban haciendo era usar ese dinero para poder llevar el evangelio, expandir el evangelio. Y aquí estamos nosotros ahora, al otro lado del mundo, y seguimos en la obra. Y finalmente, quiero decir que en Deuteronomio 26:19 dice: el Señor ha declarado que te pondrá por encima de todas las naciones que ha formado, todas las naciones que ha formado, para que seas alabado y recibas fama y honra, y serás nación consagrada al Señor tu Dios. Ese es el fin de todo, que el Señor sea conocido. No es que nosotros tengamos más dinero. Sí, el Señor quiere bendecir, pero es para alcanzar la fama y honra que el Señor se merece. Yo creo que todos hemos pasado por épocas de sequía, por momentos donde no tenemos, pero no nos olvidemos que hay una tierra prometida donde sobreabunda la bendición. Y eso también se traduce en bendición familiar, bendición económica, bendición emocional. Tómelo del ámbito que usted quiere. Hay abundancia. En el reino de Dios hay abundancia de todo. Ahora, si es monetariamente lo que necesitamos, sea fiel con su diezmo, sea fiel con su ofrenda, sea fiel con ayudar al que no tiene, a la viuda, ayudar al huérfano, como dice Jesús lo dice muchas veces, y lo dice muchísimas veces. Si no ayudamos, ¿quién más lo va a hacer? ¿Cómo nos vamos a hacer conocidos si ustedes no están haciendo, no están poniendo su enfoque en querer expandir el reino de Dios a través de esto, el dinero? Ahora, yo quiero nada más decir que yo vengo de una familia misionera. Mi mamá, yo creo que ya la conocen, ellos fueron misioneros 15 años. Y yo me crié en las misiones, o sea, toda la vida vivimos con lo que el Señor proveía, porque para los misioneros no había una provisión constante. Y vi la mano del Señor en la vida de mi familia muchísimas veces cuando no teníamos dinero. De repente mi papá decía, bueno, vamos a comprar pan, no tenemos plata para comprar pan, pero de alguna forma Dios proveía para poder comprar pan. Y yo lo vi muchísimas veces en la vida de mi familia, y cuando uno es joven, quizás uno piensa, bueno, mi papá nos va a dar algo de comida. Pero ahora que ya que yo tengo mi familia, uno dice, wow, esto de proveer a una familia es algo grande. O sea, uno tiene que trabajar para que uno pueda comer. Cuando mi esposo y yo nos casamos, nos dedicamos al ministerio el primer año en misiones y nos fuimos a trabajar al Medio Oriente, a ayudar a refugiados sirios. Y llegamos acá a Estados Unidos y no teníamos nada, absolutamente nada, porque habíamos gastado todos nuestros ahorros en ir de misiones, porque sentimos que eso era lo que el Señor quería para nosotros ese primer año de matrimonio. Y yo llegué embarazada, no teníamos mucho, pero el Señor fue fiel en proveer todo lo que necesitábamos para nuestro hijo, el arriendo de una casa. Pasó el tiempo y para nosotros siempre fue importante dar diezmos, ofrenda. Y hoy día yo veo, y yo sé que tenemos mucho camino por delante, pero ahora yo veo cómo Dios ha sido tan fiel. Ahora estamos esperando nuestro tercer hijo y comenzamos un negocio en el área dental, y Dios ha sido tan bueno. Hemos visto la provisión de Dios en tantas cosas que hace 5 años yo no pensé que íbamos a tener. Ahora esta próxima semana vamos a tener nuestra primera casa. Yo a algunos de los hermanos les estaba contando que estamos comprando una casa, y yo digo, ¿en qué minuto pasó todo esto? Porque hace 5 años yo no tenía ni siquiera plata para comprar pañales para mi hijo. O sea, era una cosa de semana a semana, no teníamos más. Pero el Señor ha sido tan bueno, y yo creo que esa es la fidelidad. Si uno es fiel con el Señor, si uno le da al Señor lo que Él se merece, lo que es de Él, ni siquiera Él se merece, lo que es de Él, ya es de Él,
Él es bueno. Él no es deudor de nadie. Así que eso quiero animarles en esta mañana. No se olvide, hermano, que las finanzas es tan espiritual como su vida, como su oración de día a mañana, como su devocional, como su grupo de damas todos los sábados. El dinero es a sí misma y aún más espiritual, porque el Señor habló tanto de eso en la Biblia y nos motiva. Así que si tiene problemas, vaya a la Biblia, busque. Ahí está el mejor consejo. Está el mejor consejo que nos da Jesús. Y no solamente Jesús, en el Antiguo Testamento se habla también de esto. Se habla muchísimo. Así que pongámonos de pie y oremos. Gracias, Padre, porque reconocemos que tú eres el dador de todo. Eres el dueño de todo, Señor, del oro, de la plata. Y no queremos ser acaparadores de lo que ganamos, sino que tampoco no queremos ser egoístas, queremos dar, Señor, tenemos un corazón dispuestos a dar, queremos tener un corazón dispuestos a dar. Que esta iglesia, Grace Covenant Church, en España, la iglesia latina, sea una iglesia reconocida por su generosidad y bondad para aquellos que no tienen, para nuestros vecinos, ya sea como hablamos, comida o servir, que lo hagamos con un corazón dadivoso, Señor, lleno de alegría, y no solamente porque estamos haciéndolo y nos sentimos bien con nosotros mismos, sino que es en retribución por lo que tú nos das. Porque, Señor, tú no eres deudor de nadie. Y aunque nadie vea lo que nosotros estamos haciendo, hacemos una ofrenda anónima, o nadie sabe en qué queremos ayudar, Señor, tú lo ves. Tú sabes, Señor, y no necesitamos la ovación de la gente, decir, wow, qué bien lo hiciste, sino que solamente queremos agradar tu corazón, Señor. Ayúdanos a entender cuáles son esas áreas y en qué podemos ayudar, Señor, porque no todos estamos en la condición de poder dar grande, pero, Señor, siempre hay ámbitos de nuestra vida que sí tenemos y tenemos en abundancia, ya sea en nuestro tiempo, en nuestra relación, en nuestras amistades, Señor. Cambia nuestra mentalidad de esclavos, Señor, y danos una mentalidad de nobles, de ricos, Señor. Señor, si estamos en el desierto, oro por nuestros hermanos que están ahora no tienen trabajo, Señor, provee trabajo en la medida que ellos sean fieles contigo. Provee, Señor, si es cosas pequeñas como ropa, Señor, si es comida, Señor, sé fiel en la medida que nosotros seamos fieles. Queremos recordar la promesa tuya que le diste al pueblo de Dios, que iba a llegar un momento en el que íbamos a estar donde había en la tierra prometida, donde iba a haber abundancia de leche y miel. Sabemos que quizás no estamos todos ahí, pero recordamos y queremos declarar que vamos a llegar ahí, a ese lugar donde vamos a poder decir, gracias, Señor, hemos recorrido tanto, ha sido tan largo el camino, pero llegamos. Oramos por aquellos que están esta mañana enfermos también, Señor. Sé tú, sanador, Señor sanador, cubre. Yo sé que ahora es esta época de hartos virus, Señor, sana a aquellos que necesitan sanidad. Esté con los que están con la viuda y el pobre y el huérfano. Seamos los pies de Jesús en esta iglesia, y no solamente aquí, sino que en este valle de Harrisonburg, Señor. Ayúdanos, y por los que nos están mirando online, bendice también, trae abundancia. Y, Señor, queremos declarar nuestra dependencia de ti, Señor. Somos dependientes de ti, nada nos pertenece, Señor. Todo te pertenece a ti, y tenemos la posibilidad de poder dar nosotros solamente el 10%, 20%, pero qué honor más grande poder darlo al Rey de Reyes, al que no ha necesitado nuestro dinero, pero nos das la oportunidad de tener ese corazón de mentalidad de Rey, Señor, de honor, porque tú lo mereces. Bendice nuestra semana, bendice a los hermanos esta mañana, que tengan lleguen a casa bien, Señor. Bendice a los que esta semana también, como decía, están enfermos y no pudieron llegar. Está con ellos. Y gracias, Padre, por tu fidelidad en todo tiempo, porque eres bueno y eres sobreabundante. En el nombre de Jesús.
Amén.